Alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. El tema que vamos a desarrollar es, ya que ustedes están apreciando la diapositiva o las imágenes que les estoy brindando, ya tendrán una idea de qué tema vamos a desarrollar. Y el desarrollo de este tema es el reino vegetal, que es un reino muy importante porque es uno de los reinos más evolucionados que existen en la naturaleza. Entonces, iniciamos con el desarrollo de dicho tema. A ver, el reino Plantae. La primera clasificación de las plantas en que se basó la ciencia como la conocemos hoy en día fue gracias a este antiguo griego filósofo llamado Teofrasto, que vivió aproximadamente entre los años 370 y 285 a.C. Fue un discípulo de Aristóteles y Teofrasto es considerado por esta razón como el padre de la botánica. La botánica, llamada también fitología, es la ciencia que estudia todo lo referente a las plantas. Ahora bien, el reino Plantae surgió de la evolución de unas algas verdes clorofitas llamadas Charophyceae, aproximadamente hace 500 millones de años. ¿Y cómo así surgieron las plantas en el planeta? Producto de la evolución de estas algas. ¿Por qué razón? Bueno, se iniciaron con la aparición de las nuevas tierras continentales en el planeta, ¿ya? Y estas algas se quedaban atrapadas cuando la marea bajaba, ¿ya? Y se quedaban atrapadas en las tierras continentales. Entonces, como medida de evolución para la adaptación a ese nuevo ambiente, se transformaron convirtiéndose en plantas o vegetales. Ahora bien, vamos a hablar las características de las plantas. En la actualidad existen aproximadamente, como pueden apreciar, 390.000 especies descubiertas y clasificadas hasta el día de hoy. Ahora, las plantas son organismos eucarióticos, ya quiere decir que poseen células con núcleo, y estas células poseen pared de celulosa básicamente. Son organismos pluricelulares complejos, quiere decir que están organizados o tienen tejidos y por ende estos tejidos a la vez van a formar órganos. A ver, tienen una nutrición autótrofa fotosintética, quiere decir que son capaces de producir su propio alimento a través de la materia inorgánica. Logran captar la energía luminosa del sol y así usarla para hacer la fotosíntesis. Son aeróbicos, quiere decir que respiran oxígeno y expelen dióxido de carbono. Son seres vivos sésiles, quiere decir que son inmóviles, no logran moverse. Ahora, la clasificación de las plantas es variable, pero hay una que es muy importante y que es utilizada hasta nuestros días, y que fue propuesta en 1753 por este científico llamado Carbon Linneo, que establece una clasificación en función a los órganos reproductores. A ver, ¿qué dice esta clasificación? Él decía que en el reino Plantae existen dos grandes grupos de plantas. Unas plantas sin semilla, que les llamó criptogamas, y unas plantas con semilla, que las llamó fanerogamas. A la vez, las criptogamas existen dos grupos: las criptogamas avasculares, que son las briófitas, y las criptogamas vasculares, que son las pteridófitas. A la vez, las fanerogamas se clasifican en dos grandes grupos: las fanerogamas con semilla desnuda, llamadas gimnospermas, y las fanerogamas con semilla cubierta, llamadas angiospermas. Ahora, a la vez, las angiospermas es el grupo de plantas más evolucionadas que se dividen en dos grupos: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Bueno, este es un esquema amplio, ¿ya? Para un mejor entendimiento. Pero hoy día solamente vamos a desarrollar las criptogamas. A ver, entonces iniciamos. Como sabemos, el reino Plantae o reino vegetal surgieron hace 500 millones de años
fruto de la evolución de estas algas verdes clorofitas llamadas charophyllaceae. A la vez, se dividen en dos grupos. Las plantas sin semilla, que es materia de estudio del día de hoy, las criptogamas, y las fanerogamas, que son plantas con semilla, que vamos a estudiar capítulos posteriores. Ahora, las criptogamas son también llamadas plantas inferiores, ¿ya? Se reproducen por esporas, ya que no poseen semilla. Tienen tamaño pequeño o arbóreo. Se reproducen por alternancia de generaciones, es decir, van a tener dos etapas de reproducción, una etapa sexual y otra etapa que es asexual. A la vez, las criptogamas se dividen en dos divisiones. Las criptogamas avasculares, llamadas briófitas, y las criptogamas vasculares, llamadas pteridófitas. Primero iniciamos con las briófitas. Al decir briófitas avasculares, quiere decir que no poseen vasos conductores, quiere decir que no tienen xilema ni floema, pero a la vez son capaces de adaptarse y vivir en la tierra. En la actualidad existen 25.000 especies clasificadas. Al no tener xilema ni floema, carecen de hojas, tallos y raíces verdaderas. Van a tener estructuras muy semejantes a estas estructuras, pero no son consideradas como tales. Las estructuras parecidas a las raíces, llamadas también rizoides, permiten anclar a las briófitas a la tierra. Viven en ambientes húmedos, y con la sola presencia de estas plantas es el indicativo de que en ese ambiente no hay mucha contaminación. Pueden absorber suficiente humedad de fuentes como la lluvia y el rocío. A la vez, las briófitas se dividen en tres grupos. Los musgos, estas plantas llamadas musgos son las plantas más representativas de este grupo de las briófitas. Son pequeñas plantas entre 1 a 10 centímetros de altura que forman mantos o masas de color verdoso que a veces están en las paredes viejas de ladrillo y rocas muy húmedas. A ver, esta es una planta típica de un musgo que va a tener un rizoide, va a tener un cauloide que se asemeja al tallo, pero no es el tallo, recuérdenlo, un filoide, que son estas hojitas, y un pie. El pie va a contener esta cápsula, que a la vez en la cápsula, en su interior, van a poseer las esporas. Recuerden que estas plantas no tienen semilla. El otro grupo de plantas son las hepáticas. Son foliáceas y rastreras. Tienen forma de talo aplanado y lobulado como una hoja laminada con forma de hígado. Crecen pegadas a la tierra húmeda de fuentes y arroyos. También están pegadas a los troncos de los árboles. Y esta es una hepática. ¿Ven? Su talo ya es semejante al hígado de un mamífero. El otro grupo de las briófitas es las antoceras. Su propio nombre lo dice. Son plantas con forma de antenas que crecen en los árboles y agua resumida. ¿Ven? Acá hay un esquema de una antocera. ¿Ven? Tienen en forma de antena su estructura. Ahora, una vez estudiado las briófitas, que son criptogamas avasculares, pasamos al siguiente grupo, que son las pteridófitas. Bueno, entonces proseguimos. Ya estudiamos, como podrán apreciar, las briófitas, entonces vamos a estudiar las criptogamas que tienen vasos conductores, o sea, por lo tanto son vasculares, y se llaman las pteridófitas. En la actualidad existen 12.000 especies descubiertas y debidamente clasificadas. Son plantas que presentan el xilema y floema más desarrollados. Poseen raíz, tallo y hojas. A partir de acá en adelante, evolutivamente, todas las plantas ya van a poseer xilema y floema. ¿Ya? Como ustedes sabrán, ya en línea evolutiva, las primeras plantas, las más primitivas y antiguas, fueron las briófitas, que surgieron de la evolución de estas algas clorofita verdes llamadas charophyllaceae. Y por motivo también de evolución, estas briófitas se convirtieron en pteridófitas, o sea, más evolucionadas. Seguimos. Ahora, las pteridófitas se encuentran en grandes cantidades en los bosques templados, tropicales y lluviosos. Por lo tanto, son las plantas más representativas de estos ecosistemas. Proseguimos. A la vez, las pteridófitas se dividen en tres grupos. ¿Ya? Los helechos.
Los helechos son las plantas más representativas de este grupo llamado pteridofitas. ¿Y cómo son? Crecen en una variedad de ambientes, la mayoría en bosques. Son plantas básicamente ornamentales. ¿Ya? Quiere decir que se usa a nivel urbanístico, ya colocándolas en maceteros. Ahora, esta es una planta típica de un helecho, que va a tener, ojo, un rizoma. ¿Y qué es un rizoma? Es un tallo subterráneo que crece horizontalmente. Y este tallo que va a estar debajo de la superficie va a tener raíces muy pequeñas a manera de pelitos. A la vez va a tener una planta compuesta, como pueden apreciar. Todo esto es una hoja compuesta. Y esa hoja compuesta se llama fronda. ¿Ven? Miren, toda esta hoja. Que a la vez va a estar compuesta por hojitas muy pequeñas, ¿ya? Que se llaman soros. Y esos soros van a contener las famosas esporas. Recuerden que todo este grupo que estamos estudiando de las briofitas y pteridofitas no tienen semillas. Por lo tanto, se reproducen por esporas. Ahora bien, el otro grupo de plantas pteridofitas son los equisetos. Los equisetos son plantas pequeñas con forma de cola de caballo. Es por esa razón que le han puesto equisetos. Son herbáceos perennes con tallo aéreo. Perennes quiere decir que pueden crecer en todas las estaciones del año. Esta es la planta y miren, ven, tiene la forma de una cola de caballo. En la actualidad son utilizables ya en la medicina naturista, porque se dice que tienen propiedades curativas a dolencias inflamatorias. O sea, sus infusiones son utilizadas como antiinflamatorios. El otro grupo de plantas de pteridofitas son las licopodiáceas o licopodáceas también. Son plantas pequeñas, perennes, con raíces, tienen rizomas, o sea, como este tallo subterráneo, ramas cortas y erguidas, cuyas hojas van a tener un aspecto de escamas y se encuentra también en los bosques. ¿Ven? Esta es una planta, ¿ven? Sus hojas con escamas. Bueno, seguimos entonces. Ahora, la reproducción de las criptogamas. Como saben muy bien, se reproducen por alternancia de generaciones, es decir, van a tener una etapa sexual y otra asexual. Y a la vez, los criptogamas se dividen en dos grupos, las briófitas y las pteridófitas. Su reproducción es muy parecida, pero no idéntica. A ver, iniciamos entonces con las briófitas. Estos son los famosos musgos. Los musgos van a tener ya en su parte superior dos órganos reproductores, en la parte superior de todo musgo. El anteridio, que contiene el gameto sexual masculino, que son ya los gametos sexuales masculinos llamados anterozoides. Y en la parte inferior de estos de acá está el arquegonio, que es el órgano sexual femenino que va a contener el gameto femenino llamado oósfera. Ahora, los anterozoides van a llegar al arquegonio causando la fecundación, ya sea por ayuda de las lluvias. Ahora, una vez fecundado, ya se forma el famoso cigoto. Ese cigote, ya, se desarrolla dentro del arquegonio, como pueden apreciar, y se transforma en una cápsula, que es esto de acá. Esa cápsula va a contener las esporas. Cuando las esporas son liberadas y llegan al suelo, se inicia la germinación, ¿ya? Y esa germinación de estas esporas va a formar una estructura llamada protonema, que va a ser una planta pequeña, que a futuro se va a convertir en un nuevo musgo. Ahora, en el ciclo de vida reproductivo de las pteridofitas es la siguiente forma. Como ven acá, es un helecho, que va a tener una hoja, sí o no, compuesta llamada fronda, y que va a tener estas estructuras que se llaman soros. Los soros contienen los esporangios, que son las esporas, que va a haber en su interior. ¿Ven? Mira el esporangio, en su interior van a tener las esporas. Estas esporas se liberan y por lo tanto hay germinación. La germinación
causa que esta espora se transforme o forme el protalo, llamado también gametofito. Una vez desarrollado el protal o gametofito, van a tener una estructura llamada arquegonios. Arquegonios, recuerden, que va a contener la célula sexual femenina llamada ósfera. Y en la parte inferior van a estar los anteridios, ¿ya? Que va a contener los anterozoides, que son los gametos sexuales masculinos. Estos anterozoides van a emigrar al arquegonio para fecundar a la ósfera y van a causar la famosa fecundación. Esa fecundación va a causar que esta estructura, ya llamada protalo, ya comience a transformarse en un nuevo helecho, brotando sus raíces y sus hojas. Bueno, eso es todo lo referente al primer grupo de plantas que no tienen semillas, llamadas criptogamas. Muchas gracias por su atención.